Vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Por qué oramos nosotros por los difuntos, por las benditas almas del purgatorio? Eso es una pregunta muy interesante y debemos saber que orar por los difuntos es bíblico. Vamos a mirar en el desarrollo de este tema que está estrechamente vinculado con la inmortalidad del alma. El alma no muere, el alma sigue viviendo después de que nosotros abandonemos el cuerpo. Ahora vamos a ver por qué debemos los católicos orar por los muertos, por los difuntos. Tengamos presente que el mismo Satanás y sus colaboradores están a favor de la muerte del alma. Pudiéramos nosotros decir que uno de los principales enemigos del diablo es la vida. Una de las principales sectas que serán piedra de tropiezo son los testigos de Jehová. Cuando los hermanos separados se oponen a la doctrina católica que enseña que podemos y debemos rogar por los muertos, se convierten en colaboración de Satanás porque impiden que las almas tengan en el cielo vida. Recordemos que la Biblia describe a Dios como un ser infinitamente misericordioso y sabemos que los que mueren en gracia de Dios se salvan, van directamente a purgar lo que deben al purgatorio, pero tienen la seguridad de llegar al cielo. Y los que rechazan a Dios como creador, a Jesús como salvador durante esta vida, pues mueren en total alejamiento del Señor, mueren en pecado mortal y se condenan. Pero los que en vida hayan servido al Señor y que al morir no están aún plenamente purificados de sus pecados, tienen la posibilidad de llegar al purgatorio. Y he aquí nuestro deber de cristianos de rogar por ellos para que comiencen una vida de gozo indescriptible de retorno a la casa del Padre. Lo que respaldan los cristianos católicos es algo que nunca nuestros hermanos separados podrán refutar, pues hay evidencias claras que nos demuestran que en las catacumbas o cementerios de los primeros cristianos no existían los protestantes, solo era la Iglesia Católica. Hay aún esculpidas muchas oraciones primitivas, lo que demuestra que los cristianos de los primeros siglos ya grababan oraciones por sus muertos, inscripciones como oh Señor, que está sentado a la derecha del Padre, recibe el alma de Nectario, Alejandro y Pompeyo y proporcionales algún alivio. También hay evidencias fotográficas de cómo los judíos visitaban los cementerios y se les ve en profunda oración
utilizando libros de preces, pidiendo por el alma de sus muertos. Los protestantes no cuentan con estos recursos para demostrar que no se debe rogar por los muertos, sino solo citas bíblicas mal interpretadas. Ellos por lo general solo alaban a Dios por los favores que Dios les puede conceder. En este tema que empezamos, aprenderemos a dar cuenta que al leer atentamente la Santa Biblia, sí se pueden ofrecer oraciones, sacrificios y misas por los muertos para que sus almas sean purificadas de todas sus culpas y pecados y puedan entrar cuanto antes a la gloria de gozar la presencia divina. La razón que tienen nuestros hermanos separados, dicen que orar por los muertos no es un concepto bíblico, y es que como a ellos en su Biblia les faltan algunos libros donde sí se puede ver cómo en la antigüedad se oraba por el eterno descanso de las almas. En Lucas 20:37 se nos enseña claramente que a Dios no le importa los muertos, sino a los vivos, pues dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Los católicos creen que los muertos hacen milagros. Los católicos llevan flores, velas a las tumbas de los muertos. Esto es lo que dicen ellos, ruegan por ellos, hacen misas, rosarios, y los muertos no los van a escuchar. Según un pastor protestante, visitar a los familiares que han muerto en los cementerios está muy mal, ya que eso es un tipo de culto. Además, la persona que está bajo tierra no está ahí, dicen. Las personas que mueren en pecado pues van al infierno. Los católicos ruegan por esas personas que están condenadas. ¿Cómo sacarlos de allí del infierno, de donde nunca se sale? Veamos la razón católica. Cuando los hermanos separados evocan a Lucas capítulo 20, verso 37, que dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, para enseñar a sus hermanos que a Dios no les importa a los muertos, sino a los vivos. Es aceptada en el versículo 28 que dice, porque para Él todos viven, que traducido está diciendo Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Las almas de los que han muerto aún siguen viviendo. Indiscutiblemente, Dios es católico porque los muertos para Él viven, mientras que para los hermanos separados, cuando una persona muere, significa muerto el perro, se acabó la sarna. En la Biblia se nos enseña que podemos orar por los muertos. Los muertos viven, necesitan de nuestras oraciones, de nuestra ayuda, y es posible gracias a nuestras oraciones para que Dios les perdone sus pecados, se liberen del castigo y gocen de la tierra prometida. Podemos sacarlos del sufrimiento del purgatorio
con misas, rosarios, oraciones, indulgencias, haciendo ofrecimientos, entre otros. Cuando los católicos nos referimos a muertos, no estamos hablando del cuerpo, estamos hablando del alma o del espíritu, pues ésta sigue viviendo, el alma es inmortal. Este aspecto fue y ha sido muy estudiado. En el tema donde se ven los pasajes bíblicos donde se nos enseña que el alma es inmortal. Ellos dicen que es mortal, que además muestran claramente que el alma tiene memoria, capaz de reconocer, hablar y oír. En Eclesiastés 12:7, en Mateo 10:28, Juan 14:1, Primera de Pedro 3:19, Mateo 17:3, Hebreos 12:22, Primera de Corintios 15:45, Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 24, Lucas 16:19, Primera de Samuel 28:3, Lucas 20:37, entre otros. Pero veamos muchas más. ¿Por qué oramos por los muertos? Porque la Biblia nos enseña. Desde el Antiguo Testamento en Génesis 50:26, en este pasaje bíblico observamos que no existe ningún tipo de problema de acordarnos de los muertos, pues José, hijo de Jacob, antes de morir, quiso que se acordaran de sus huesos e hizo que sus hermanos juraran que llevarían sus huesos fuera de Egipto, que los llevaran a Canaán. La cita dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. En Éxodo 13:19. Pasan los años y Moisés cumplió la promesa y se llevó los huesos de José cuando salió de Egipto, pues el pasaje dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. En Eclesiástico 7:32-33, el libro deuterocanónico sapiencial eclesiástico, llamado también Sirácides, cuyo autor es Jesús, hijo de Sirac, quien era un escriba judío helenístico, sabio y alegorista de Jerusalén. Por lo tanto, se considera un libro sabio, y para los hermanos separados es también apócrifo. Sabemos que dice: quien hizo la Biblia. Pudimos concluir que los libros que no aceptaron los judíos
no convertidos y los protestantes son muy verdaderos, que formó parte de los 73 reunidos por el Papa San Dámaso. Y observemos en este pasaje el autor que nos da un consejo. Si lo leemos desde el versículo 1, podemos darnos cuenta que está titulado como consejos varios y dice así: tendele al pobre una mano generosa y recibirás del Señor una bendición. Que los vivos reciban las buenas obras y no olvides a los muertos. Por eso visitamos los cementerios y rogamos por los muertos, para que el siguiente pasaje que estudiamos surta un efecto positivo, que recluta a un hermano protestante sobre este tema. Es oportuno hacerle la siguiente pregunta al hermano separado. Entonces es vano o inútil que en un entierro el sacerdote ore y ofrezca incienso por un muerto. De seguro contestará que sí, pero analicemos la cita que sigue, lo que nos aclara que a los muertos le quemaban especias aromáticas. Jeremías 34:5. Si por los muertos no se puede hacer nada, como dicen los protestantes, detallar que se pedía por los muertos, que hasta se ofrecían sahumerios por ellos. Poner la lupa en este pasaje, como dice el Padre Toro, habla de quemar inciensos por aquellos padres y reyes que habían vivido antes de Sedequías, rey de Judá, y que luego al morir se les ofrecía especias o sahumerios. Entonces surge la pregunta: ¿para qué se ofrecía especias o sahumerios a un alma? Evidentemente, el antiguo pueblo judío sabía que cuando una persona moría necesitaba oración, necesitaba también de la misericordia de Dios. Excepto los protestantes de hoy día, ellos no creen. El pasaje dice así: en paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te lamentarán diciendo: ay, Señor, ¿por qué yo he hablado la palabra? Dice Dios. En segunda de Macabeos 12, 42, 45, este libro de Macabeos para nuestros hermanos protestantes es apócrifo, es falso según ellos. No lo tienen en sus Biblias. Para nosotros en nuestra Iglesia Católica pertenece al canon, es verdadero. Miremos la cita que enseña que podemos rogar por los muertos y ofrecer sacrificios por ellos para que nuestro Dios perdone sus pecados. Dice así: e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservan limpios de pecado, ya
que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído muertos a causa de su pecado. Después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera sacrificio por el pecado. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció ese sacrificio por los pecados para que fueran perdonados. A partir de ahora comenzaremos con los pasajes bíblicos que están en el Nuevo Testamento. Comparemos este pasaje que acabamos de escuchar con Mateo 12:32, el cual enseña: a cualquiera que diere alguna palabra o insulto contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable o calumnie contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el otro. Subrayemos la parte que dice, ni en este mundo, ni en el otro. Esta cita de Mateo y nos enseña que cuando una persona muere hay opción a ser perdonada, pero si quien blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Aquí hay una información bien importante, pues nos habla de dos lugares o dos estados de los muertos, es decir, si aquí en la tierra no se perdonó, tampoco en el purgatorio. Eso es lo que quiere decir la parte que dice, ni en este mundo ni en el otro. El pecado es imperdonable delante de Dios cuando se irrespeta o se profana el Espíritu Santo. Dicho de otro modo, esta cita nos dice, a cualquiera que ultraja a Jesucristo le será perdonado, pero al que hable o calumnie contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni aquí en la tierra ni en el otro mundo, que es el purgatorio. En el Nuevo Testamento también hay pasajes que podemos citar algunos. En segunda de Timoteo 1, 16, 18, el mismo San Pablo ruega y eleva una plegaria por su amigo Onesíforo. Onesíforo, que había muerto en la primera parte y ruega por su familia en la segunda. San Pablo pide por el alma de su amigo. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Cómo podrán los hermanos separados negar lo que San Pablo está diciendo, está pidiendo por su amigo? Es que yo tampoco entiendo cómo será el discernimiento de ellos. ¿Y qué le contestamos a un hermano separado cuando asegura que el libro de los Macabeos es falso, es apócrifo o que fue agregado por la iglesia en últimos momentos? Y la respuesta la podemos tener en Hebreos 11, 35, 40, comparada con la segunda de Macabeos 7, 1, 39, dice: si el libro de Macabeos fuera falso, entonces ¿por qué San Pablo lo utilizó?
podemos evidenciar que Pablo evocó una historia narrada en el libro de los Macabeos, evocando esa misma historia en Hebreos, cuyos pasajes narran el martirio de los 7 hermanos y la madre de estos. Si el libro de Macabeos fuera falso, apócrifo, como dicen ellos, entonces, ¿por qué San Pablo evoca una historia de Macabeos? En Primera de Corintios 15:29. Debemos ser muy cuidadosos con este pasaje bíblico. Aparentemente, esta cita pareciera estar a favor de las sectas, pero no es así, pues narra que habían pobladores que acostumbraban a ofrecer con sacrificio su bautismo por los muertos, es decir, en esa época existía la intención de pedir por sus parientes caídos, dando a entender que sí se puede hacer algo por los muertos. En el libro de los Macabeos observamos que las personas hacían sacrificios por los muertos, y en el Nuevo Testamento también dice que se ofrecía como sacrificio ese acto de fe a través del bautismo. San Pablo sabía que el pueblo de Egipto no había recibido el Evangelio, pues ellos no sabían que el Mesías había venido y había resucitado, y que él había venido y les había enseñado tantas cosas. Una de ellas fue sobre la resurrección. San Pablo no estaba en contra de la práctica que acostumbraba la gente al ofrecer el sacrificio de su bautismo por todos los caídos, porque en aquel entonces, cuando una persona no estaba bautizada, ofrecía su bautismo por alguien que había muerto como su sacrificio. Pablo aprovechó la oportunidad de enseñarle sobre la resurrección. La cita dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, digamos que la cita dice, en cierto modo, ¿qué harán los que ofrecen su bautismo por los muertos si igual ellos no van a resucitar nunca? ¿Para qué entonces se bautizan por ellos? San Pablo dice que es más importante la resurrección, y aquí tenemos que observar que en aquella época había intención de hacer algo por los muertos, aunque esta gente no conocía la resurrección, porque apenas Pablo la estaba predicando, la estaba enseñando. Nosotros los católicos visitamos a nuestros seres queridos en el cementerio, colocamos velas y flores en sus tumbas. Nosotros hacemos por amor o por costumbre, porque no hay ninguna prohibición bíblica para hacerlo. Además, era una costumbre judía. No tiene nada de malo que visitemos nuestros seres queridos en sus tumbas y le demostremos y lo vamos a demostrar con pasajes bíblicos, las velas. Cuando una persona entra a una casa y no ve luz por ninguna parte, la persona dice: aquí no vive nadie,
Por el contrario, si consigue una vela o una luz, dice, aquí vive alguien. La vela es símbolo de vida. Entonces, ¿los que murieron aún viven? Sí. Si no fuera así, entonces Jesús jamás hubiera prometido que también nosotros al morir resucitaríamos. Miremos lo que dice un ángel a las mujeres que estaban visitando el sepulcro de Jesús. Lucas 24:5. Dijeron los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Por eso colocamos velas, porque la luz representa que esa alma que ha muerto aún vive. Las velas representan también la lámpara del Antiguo Testamento, es decir, la luz y la vida, y la luz representa a Dios. En segunda de Samuel 22:29, porque porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbra mis tinieblas. La vela en una tumba significa que la memoria aún vive, que esa persona la tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando encendemos una vela, esta se va desgastando. Salmo 18:28. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. La luz fue una idea de Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo 27:20. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que le traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Hay otras citas, por ejemplo, Éxodo 35:14, Éxodo 44, San Lucas 1:11-36. El Señor decía que el resplandor de la luz de una lámpara no da parte alguna al cuerpo. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo para parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Era una costumbre judía el uso de las luces y las flores. Veamos en Primera de Reyes 7:49. Los candelabros de oro puro, 5 a la mano derecha y 5 a mano izquierda frente al santuario interior, las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Otras citas, Mateo 25:1, Apocalipsis 1:20. En conclusión, la luz representa la presencia de Dios que disipa las tinieblas, representa la vida. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. En él tabernáculo del Antiguo Testamento, el candelabro significaba que Dios estaba allí, que estaba presente. Hebreos 9:2. En el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes. Jesús nos mandaba a hacer luz del mundo para disipar las tinieblas. Para el Señor, la luz es muy importante. Veamos Mateo 5:14, segunda de Crónicas 4:20, sobre los candelabros en el tabernáculo.
Las flores representan la vida y el aroma. Antiguamente se podía colocar a los cuerpos especies aromáticas para disimular el mal olor cuando el cuerpo comenzaba a descomponerse. Hoy día ninguna persona podrá abrir las tumbas para hacerlo, pero coloca flores. Eh, las flores se ponían para enmascarar el olor de los cuerpos, sobre todo en épocas de mucho calor, ya que antiguamente no se les guardaba en cámaras ni contaban con las medidas de embalsamiento que tenemos hoy, además muy higiénicas. Las flores también dan vida y representan la vida al igual que la luz, y es como si se pretendiera de alguna manera contrarrestar la frialdad de la muerte y poner una pincelada de aire fresco y de color ante un hecho desgarrador. Visitar el cementerio es bíblico. El primero que lo hizo fue Jesús. Uno de los milagros más significativos de Jesús registrados en la Biblia fue la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Vemos en Juan 11:11, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Jesús fue a visitar el sepulcro de Lázaro. El Señor muy bien pudo haber resucitado a su amigo desde el pueblo donde estaba y enviar a sus familiares a buscarlo, pero fue personalmente, dando a entender que no tiene nada de malo que visitemos a nuestros seres queridos en sus tumbas. En Lucas 24:1 era costumbre visitar las tumbas, pues mujeres que servían en el ministerio de Jesús visitaron la tumba del Señor. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En Juan 21, las mujeres volvieron al sepulcro el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana cuando aún estaba oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Mateo 23:29. Observamos con este pasaje bíblico que antiguamente los judíos adornaban los monumentos de los profetas difuntos, honraban a los profetas construyendo mausoleos y adornando sepulcros y monumentos. Los protestantes hubiesen existido en ese tiempo, estarán peleándose con los judíos. Jesús conocía esta costumbre y la mencionó diciendo, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, que son unos hipócritas, ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. Aquí de pronto un protestante dirá, el Señor está llamando hipócritas a los judíos porque ellos construían y adornaban sepulcros, y no es así. Debemos leer el contexto para saber por qué Jesús los llamaba hipócritas. Jesús no condenaba que se hicieran monumentos o tumbas
en memoria de los profetas muertos, tampoco condenaba que se adornaran los sepulcros o los monumentos. Lo que Jesús condenó es la forma que los fariseos se llenaban la boca diciendo que si hubiesen existido en tiempo de los profetas, impedirían y se pondrían al derramamiento de sangre que hubo contra los elegidos de Dios, cuando en realidad pudieron entregarlos para que los mataran por miedo y cobardía. Por eso el contexto sigue diciendo: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. En conclusión, los judíos también hacían monumentos y adornaban las tumbas de sus seres queridos. Además, rogaban por ellos. En Primera de Macabeos 13, 27, 29, observamos que una persona construyó y adornó lujosos monumentos sobre el sepulcro de sus padres y de sus hermanos, un monumento alto y visible desde muy lejos, adornado de mármoles en la fachada y en la parte posterior. Colocó 7 pirámides, una frente a la otra, por el padre, la madre, los 4 hermanos. La rodeó de grandes columnas y sobre las columnas hizo esculpir armas para que siempre se acordaran de ellos, y al lado de estas armas naves esculpidas para que las vieran todos los marineros. Este es el sepulcro que construyó en Modín y todavía existe. Así que adornar o llevar flores o visitar las tumbas de nuestros familiares no es pecado, porque se trata de una expresión de cariño, de respeto y recuerdo.